Ya estamos de vuelta en este nuevo segmento, acompañados por Alfredo Anzola, quien nos va a hablar ahora, dar detalles de ese nuevo proyecto, pues que piensa desarrollar, que se va a filmar en Paria y Margarita, ¿no? Ajá, cuéntanos, este documental, largometraje documental. Sí, mira, es que yo tenía un barco. A mí siempre me han encantado los barcos. Y una vez, haciendo la película de las cooperativas, que iba mucho para el estado Sucre y eso, terminé por enrollarme, me mandé a hacer un peñero construido desde cero. Se llamaba la Santa Isabel, por eso el nombre de la película es en homenaje a ese barco, a ese difunto barco, porque lamentablemente lo tuve muchos años en Cumaná y navegué mucho con él y me lo traje, lo quería llevar para Morrocoy y me lo traje para Caraballeda 5 días antes del deslave de Vargas. Y ahí se fue la Santa Isabel. Bueno. Lamentablemente, por eso la película fue un homenaje a ella. De la cual ya vamos a hablar un poco más adelante. Pero esos carpinteros que hacen esos barcos, a mí me parece una cosa fascinante, porque tienen razones de ingeniería maravillosas. O sea, son unos barcos con una calidad de navegación, con unas estructuras sumamente complejas, y nadie hace planos, nadie sabe por qué se hace así, pero se hace así. Es una tradición transmitida de padres a hijos, de familias de carpinteros, y realmente no hay nadie hace un plano para hacer un barco de eso. Barcos grandes, con motores dentro de borda de pesca, de esos barcos de pesca grandísimos de madera, y se hacen sin que nunca nadie haya un plano. O sea que ya hay una maravilla de la ingeniería. De manera empírica, un grupo venezolano naval, ¿no? Aparte de eso, hay un fenómeno social muy interesante, que es la forma como trabajan los carpinteros, las relaciones entre los carpinteros y su comunidad. Como a la hora de, por ejemplo, botar un barco, toda la comunidad no se lo echan al hombro porque lo arrastran, pero si no, va todo el mundo ayudando de manera de llevar ese barco hasta el agua, porque a veces están lejísimos del agua. Y son barcos grandes. Toda la forma de negociar, el cliente es un pescador que viene y habla con el carpintero y más o menos le explica lo que quiere. Y entonces muchas veces los barcos se paran porque el cliente no tenía dinero para comprar la madera para seguir el barco. Sí. Y toda la forma solidaria, y entre los carpinteros se ayudan cuando hace falta hacer una cosa entre varios. Entonces toda esa red de relaciones humanas, y además un producto final de una calidad maravillosa. O sea, el orgullo de los carpinteros y del propietario y de la comunidad. Porque entonces cuando toda la comunidad bota un barco, esos barcos son tan bonitos y tan bien hechos y funcionan tan perfectamente, hay una cosa ahí de pertenencia de la cosa bien hecha, que nos podría enseñar mucho para todo en el país. Desarrollo cultural. Yo creo que esos carpinteros y que esa industria, y muchas veces se anuncia que va a desaparecer. Una de las razones por las que yo quiero hacer esta película es porque mi amigo Alberto Vera, que falleció hace algunos años pero era una persona muy querida, él me decía: Alfredo, ¿por qué no hace una película sobre los carpinteros de Rivera? ¿Por qué eso va a desaparecer? Y eso pasó hace muchos años y no ha desaparecido, porque es que es tan fuerte que se mantiene ahí, pero obviamente atentan contra ella la fibra de vidrio, los barcos de hierro, o sea, el barco industrial, pero es que sigue siendo mejor barco. Claro, siempre habrá un gusto pues por lo autóctono, ¿no? Por esto desarrollado por venezolanos con sus propias manos. Sí. Sí, definitivamente. Y ahora sí, vamos a hablar pues de esta producción que también se relaciona pues con los barcos. 1888, el extraordinario viaje de la Santa Isabel. Todos los libros del señor Verne que han caído a mis manos, todos. Él es mi autor preferido. El otro hermano es Stradelli, que es un geógrafo italiano tratando de descubrir las fuentes del Orinoco y tratando de llegar antes de un francés. Yo creo que ninguno de los dos llegó nunca. ¿Es usted francés? ¿Será acaso el geógrafo Chafanjón? La tercera persona es Juana de Quermort, que es la protagonista del soberbio Orinoco. ¡Juan! ¡Joven de Quermort! Yo quería hacer una película sobre los viajeros del siglo XIX. Entonces, lo primero que pensé fue hacer algo sobre Humboldt y Bonpland. Y me puse a leer Humboldt y Bonpland y a escribir la cosa. Le pedí a Ibsen Martínez los derechos de su obra de teatro sobre Humboldt y Bonpland. Y empecé a trabajar en eso, y un día vi unas declaraciones, una entrevista que me hizo alguien, y me sonó el teléfono unos minutos después y era Luis Armando Roche, que me dice: Alfredo, tengo que hablar contigo. Y digo: oye, cuando tú quieras, Luis Armando, ¡ya! Y 5 minutos después estaba aquí en la puerta y me dice: ¿cómo es eso que tú vas a hacer una película de Humboldt y Bonpland si yo estoy haciendo una? Ah, caray. Y entonces, bueno, total, que por supuesto yo había trabajado más en eso. Creo que Saderman también quería hacer uno. El tema como que nos interesó a varios al mismo tiempo. Es interesante saber por qué pasa eso, ¿no? Pero entonces la deseché Humboldt y Bonpland, y eso me dio una libertad muy grande, porque entonces me pude zafar del asunto historicista.
O sea, ya yo no tenía una obligación, porque Humor y Bon Plan estuvieron aquí y escribieron lo que había pasado. Entonces Claro. tú no puedes inventar mucho, no te puedes salir demasiado. Entonces decidí inventar. Le empezó a meter entonces detalles personales. No, entonces hice otros personajes que fueron Julio Verne, que escribió sobre el Orinoco, pero nunca estuvo aquí. Y entonces inventé un viaje de Julio Verne por el Orinoco con un geógrafo italiano que se llamaba Hermano Stradelli, que sí estuvo aquí y viajó por el Orinoco, y una mujer que era Juana de Quermor, que es el personaje del libro El soberbio Orinoco de Julio Verne. Que es un personaje... Es una mezcla de personajes reales con Ajá. personajes de ficción, es una historia que yo inventé junto con Rafael Larraín Lucas y Gustavo Michelena, ¿no? Y esos personajes me fascinaban porque es que es la historia el europeo que viene a América, ve América, se devuelve a Europa, se la describe a los europeos y los europeos desde allá nos dicen cómo debemos ser y nosotros como unos tontos nos ponemos a hacerle caso. Esa es el imperialismo, la dominación colonial. Sí. Pero lo que pasa es que eso se sigue funcionando igualito. Tú ves ahorita, yo en estos días estaba pensando, y oía por ejemplo las canciones de Manu Chao, yo no sé qué cosa, que es un francés que viene y canta unas canciones como latinoamericanas, entonces los jóvenes latinoamericanos las oyen y se descubren cómo deben ser. O sea, es una cosa que se repite, o sea, las cosas se repiten. Este es un intento un poco chiflado, pero que se me pasó por la cabeza Sí, en estos claro. días, ¿no? Claro, bueno, viendo definitivamente todo desde la perspectiva del sociólogo, ¿no? Aunque a veces digas, bueno, sí, no tanto. Esta película, pues, ahorita está pues presentándose, llevándose. ¿Qué perspectivas tienes con ella en este momento? 1888. Bueno, no, ya anda por su cuenta por ahí y está en video y está en Venezuela y se están haciendo negociaciones para venderla en algún otro lado. Esas negociaciones son siempre muy difíciles y muy largas y eternas y uno se fastidia y pasa el tiempo y bueno, Dios mediante pasa algo, por ahí alguien la compra y la distribuyen afuera. Ok. Hasta ahora solamente ha estado en festivales. ¿Solo en festivales? ¿En qué tipo de festivales? El festival es muy raro, por ejemplo, tuvimos un festival en el Cairo con la película, que fue interesantísimo, porque la gente se volvió loco con la película, les encantó la película. Y después me di cuenta que es que el Orinoco es como el Nilo, es un país que tiene, o sea, ellos tienen un río que pasa por ahí, la idea del río como que les pegaba, porque por alguna razón les gustó mucho la película. Y era muy raro porque es una cultura completamente distinta, un mundo distinto y realmente en un festival que hubiera tanto público y tanta gente interesada en dialogar sobre la película a mí me dejó un poco sorprendido. Vale, bueno, ahora vamos a un corte y al regreso pues vamos a seguir conversando con Alfredo Anzola. Nos vas a hablar pues de tu visión sobre el cine nacional, el momento actual, resurgir pues de las producciones. Vamos al corte y ya regresamos.